Damos gracias a Dios en este momento porque nos permite nuevamente estar con ustedes a través de este programa. Él volverá y traer un mensaje de Dios, un mensaje de la palabra del Señor para cada una de nuestras vidas. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret presentamos, Padre, esta palabra que va a ser enseñada, que va a ser ministrada a tu pueblo. Que sea tu Espíritu Santo el que nos esté enseñando, corrigiendo, instruyendo, preparando para ser familias de bendición, familias que glorifiquemos tu nombre, familias que llevemos gloria a tu santo nombre, oh Dios. Gracias te damos por cada uno de los oyentes. Oro por cada una de sus familias, sus hogares, Señor, que cada uno de mis hermanos y hermanas representan para ti. En Cristo Jesús te damos gracias. Y quiero leer para ustedes la palabra del Señor en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 14, versículos 7 al 9. Dice así la palabra del Señor: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Estamos hablando acerca de estas cosas que debilitan los matrimonios. Realmente el matrimonio es una institución divina creada por Dios, la cual le da el sostenimiento a toda sociedad. Por eso es que vemos cómo las familias continuamente son atacadas de una manera fuerte. Pienso que la guerra más fuerte que estamos viviendo hoy es la guerra contra la familia. Desestabilizar las familias, porque son las que le dan el fundamento a la sociedad. Y hablábamos el programa pasado acerca del egocentrismo, y es algo que debilita los matrimonios. Y hoy vamos a hablar de un asunto, y es el daño que hacen esas heridas del pasado, y que tal vez las tomamos ahí como el calvario para nuestras vidas y las llevamos a los matrimonios. Y cómo estas heridas del pasado, si no sabemos aplicar los principios bíblicos de una persona nacida de nuevo, llena y guiada por el Espíritu Santo, pueden comenzar a hacer tanto daño en los matrimonios y a debilitarlos a tal punto de llevarlos a la destrucción. Y lamentablemente, pues muchas personas llegan al matrimonio con la carga de un pasado tal vez desdichado, tal vez haber sufrido injustamente a manos de sus propios padres o de relaciones amorosas anteriores. Yo uso mucho una palabra que dice que a veces pagan justos por sin ajustar, ¿verdad? O sea, a veces termina pagando quien no tuvo la culpa nada en el asunto, pero que el hecho de no sanar y de no manejar el principio bíblico en nuestras vidas, pues nos lleva a la destrucción. Y estoy hablando de esas experiencias de desafecto, de maltrato psicológico, de la práctica sistemática tal vez del insulto, del menosprecio. Y esto puede ser ocasión para generar en la persona que ha padecido este tipo de maltrato, de abuso, el sentirse asaeteada o atacada continuamente por el engaño o por el trato desleal. Y una de las cosas que se presentan en los matrimonios es que comúnmente vemos que se unen en los matrimonios personas con el mismo tipo de herida o con el mismo tipo de dolor. Entonces muchas veces cuando esa situación toca a cualquiera de los miembros de la pareja, pues eso va a explotar en situaciones bastante difíciles. Y todas estas experiencias negativas posiblemente pueden hacer que sea muy difícil volver a confiar en el sexo opuesto. Por ejemplo, mujeres que vienen de hogares donde el padre fue una persona infiel, o mujeres que fueron abusadas por su propio padre, o hombres que tal vez la mamá los abandonó, la madre los abandonó, los dejó, o fueron víctimas de abuso en manos de una niñera o esto. Pues todo esto puede generar como una desconfianza en el sexo opuesto, o personas que tuvieron que vivir infidelidades de su novio, de su novia, y entonces llegan al matrimonio como ya prevenidos, como ya hay como una barrera de a mí no me va a pasar esto, no me va a volver a pasar esto, y con un mal concepto tal vez del sexo opuesto.
lo cual puede sembrar al mismo tiempo la duda de si uno es capaz o no es capaz de juzgar adecuadamente a situaciones que se presentan o a personas, y esto puede desembocar en desilusión y un patente resentimiento. Y muchas veces se llega al matrimonio pues con todo ese cúmulo de cosas, de experiencias personales previas muy traumáticas o muy dolorosas, y cuando inevitablemente surgen los conflictos, porque algo que tengo que decirles es que en todo matrimonio hay conflicto, en toda pareja hay conflicto, y cuando inevitablemente surgen esos conflictos, entonces esos recuerdos de situaciones pasadas pueden aparecer en ese momento y sabotear la situación, hacer que esa situación que podía ser algo muy sencillo convertirse en algo muy complejo, y esto puede llevarnos a cabo la ineludible tarea del arrepentimiento o del perdón o de conceder la gracia. O sea, cuando tal vez esa persona con quien usted se casó muy enamorado, muy enamorada, tiene una actitud similar a la persona que te causó el daño, te causó el dolor, es como si todo ese daño previo lo estuviera cometiendo esa persona en el momento. Entonces, como ese cúmulo, el acumular todo ese montón de situaciones pasadas que nos llevan a veces endurecernos, a no querer ceder arrepentimiento, perdón o conceder un momento de gracia, sino de una vez entrar en explotar o en desilusionarnos totalmente, como pensando, o tal vez si usted se casó huyéndole a un problema, a una dificultad, y como que se la ponen de frente, entonces entra en una situación traumática, dolorosa. Y a veces también nos llevan a impedirnos realizar esas tareas cruciales para poder progresar adecuadamente en la relación de pareja. Entonces usted oye muchas personas decir es que todos son iguales o todas son iguales, o definitivamente no hay un hombre bueno, no hay una mujer buena. Esas expresiones nos llevan a pensar de que la persona está muy desilusionada, tiene mucho dolor acumulado, y frente a esa situación pues explotó todo, salió todo lo que tenía allí guardado. Y el peligro es quedarnos ahí anclado en aquello que nos duele. A veces la persona herida, por eso un folletico que tenemos dice que las personas heridas causan dolor a las otras personas a causa de su propio dolor. Entonces muchas personas se quedan ancladas en el dolor. Es que usted tiene que entender que a mí me pasó esto, que a mí me sucedió esto, que a mí me sucedió aquello, y todo el tiempo se está pues como de alguna manera justificando la actitud, la manera de proceder a ese dolor del pasado. Y es un peligro gravísimo para una pareja, para un hogar, es que uno de los cónyuges pues se ancle en ese dolor del pasado y no logre avanzar, no logre superar. Y pues el propósito de la enseñanza de hoy es poderle guiar cómo poder superar esa situación y cómo poder salir de esa situación que aqueja tantos matrimonios, incluso muchos matrimonios destruidos, muchos hijos abandonados, muchos divorcios a causa de esas consecuencias. Y cuando nosotros decidimos anclarnos al pasado, al dolor del pasado, una persona decide anclarse al dolor del pasado, el problema es que eso lo va volviendo cada vez más incapaz de ser sensible a las necesidades ajenas, porque siempre está pendiente de su dolor, de su sufrimiento, de lo que me pasó, de lo que a mí me hicieron, siempre haciendo remembranza y remembranza de ese pasado, a tal punto que ya no me interesan las necesidades de la otra persona o el dolor de la otra persona o lo que la otra persona pueda también esperar de mí. El endurecer el corazón, pues por eso algo que la palabra nos advierte es que tengamos cuidado, que nuestro corazón no llegue a endurecerse de tal manera que ya no sintamos nada por nadie, que ya no seamos capaces de percibir el dolor del otro, o que si se hace algo es siempre tratando de calmar mi dolor, el mío, no el de los demás, sino el mío. Tal vez tratar como de echarle un poquito de agua fría ahí a ese ardor que hay, o se hacen las cosas más por calmar nuestro dolor, y tal vez usted
vea que muchas veces su cónyuge al estar cargando con ese dolor del pasado, tiende a solidarizarse más con los demás que con su propio cónyuge, dado que eso le hace sentir como un poquito de alivio a su propio dolor, o tal vez se inclina su cónyuge a levantar una causa que parece ser a favor de los demás, pero que realmente lo único que está buscando es sentir bien o sentirse bien respecto a sí mismo. Tal vez esto le ayude a levantar un poquito la autoestima, y entonces ese súper esfuerzo, ese súper sacrificio que a veces se hace por los demás, realmente no viene de una raíz saludable, sino de tratar de calmar su propio dolor o comprometerse con una causa ajena, tratando de esa manera poder sentir que tiene control para satisfacer sus propias necesidades, incluso sin llegarse a dar cuenta de esto. Muchas personas, si la causa de su dolor consideraron que fue la pobreza, pues van a tratar de ser personas supremamente forzadas, supremamente prósperas, pero es como, a mí nadie me va a volver a humillar porque no tengo, o por una ayuda, ¿verdad? Y entonces toman esta manera como para tratar de colocar una venda al dolor del pasado, pero que esto pues no va a terminar en una buena respuesta, sino en volverse en personas controladoras acerca del dinero. Entonces son personas que usted oye decir, agradezca que le doy de comer, ¿verdad? Tal vez no deja que su cónyuge tenga ningún tipo de ingreso, porque siente que si su cónyuge comienza a tener ingresos, entonces va a perder el poder, va a perder el dominio. O sea, son cosas que podrían ser buenas, pero que a la postre realmente, como la raíz no es buena, entonces el resultado va a ser una actitud autoritaria, dominante, prácticamente como tratando de curar su propio dolor, haciéndole causar dolor a otro sin siquiera tener el deseo de hacerlo, creer que lo está haciendo. Las heridas emocionales no resueltas provocan que ese egocentrismo sea mucho más difícil de tratar. O sea, ya por naturaleza pecaminosa, el egocentrismo es la esencia del pecado, es el egocentrismo, el yo. Hemos venido hablando a través de los altares acerca de la lucha que se tiene con el yo. O sea, la diferencia del creyente de llevar gloria a Dios o de no llevarla es quién le está controlando, el Espíritu Santo o su propio yo. Y realmente el yo es la esencia de la naturaleza pecaminosa. Y aparte de eso, pues si yo decido anclarme a las heridas del pasado, pues lo único que voy a hacer es que ese egocentrismo se afiance más, porque estoy centrado en mi dolor. Tienen que entenderme por mi dolor, yo no tengo por qué entender a nadie, porque es que yo sí sufrí, yo fui. Y usted ve muchas parejas o en muchos hogares, uno de los cónyuges hace mucha remembranza del dolor de su niñez, del dolor del pasado. O sea, está como provocando una autocompasión, o que todos tengan compasión de mí, o que todos me entiendan. Y lo único que está haciendo es afianzando mucho más el egocentrismo. Y si intentamos hacerle ver a esa persona afectada lo que está pasando, seguro que la reacción va a ser de escepticismo. Yo no soy así, eso no es verdad. Mientras la persona no entienda que está anclada a su dolor y que lo único que está buscando es o está centrado en sí mismo, pues va a ser muy difícil poderle ayudar. Por eso lo que ha tenido que soportar en el pasado le lleva a justificar su comportamiento, y siempre que se le reclama por su comportamiento, siempre pues está excusándose en lo que le vivió. Es que a ustedes no les tocó vivir lo que yo viví, es que como ustedes no pasaron lo que yo pasé, y siempre está con esa actitud de justificar el comportamiento debido al dolor del pasado. Y dos son las formas de tratar esa condición de la manera humana, de la manera terrena. La primera es la muy difundida creencia en la bondad esencial del ser humano. Y según esta creencia, la bondad esencial del ser humano, la aplicación del razonamiento al uso, si una persona está centrada por completo en sí misma y está en un perpetuo conflicto emocional, entonces lo que esta creencia le va a decir es que usted tiene una
falta de una autoestima sana y adecuada. Usted tiene un problema de baja autoestima. Entonces esta postura lo que va a hacer en pro de ayudar a esta persona es decirle a la persona que se trate bien a sí misma, que viva para sí, que no viva para los demás. Y realmente este consejo, este direccionamiento del razonamiento al uso es viva su mundo, dese su tiempo, busque sus amigos. Y es donde vemos que parejas que fueron en ayuda, como decimos por ahí, el remedio resultó ser peor al mal. Y entonces ya ese cónyuge que se siente siempre lastimado, afectado, entonces comienza a tener un comportamiento totalmente ajeno a la familia, vive solo para sí, entonces ya empieza a salir con sus amigos, con sus amigas, y pues estos matrimonios realmente terminan en un fracaso. Realmente con esta actitud de fondo, lo único que haremos con este tipo de consejo será ofrecerle consuelo y apoyo, pero instándole a que no deje que nadie le diga cómo debe vivir. Viva su mundo, dese su espacio, es su mundo. Trate de que sus sueños se hagan realidad, que le dé pasos necesarios para que sea así. Todo lo que se le interponga, quítelo de la vista, aléjelo. Usted tiene que ser feliz, usted tiene que vivir su vida. Y vemos muchas mujeres asesoradas de esa manera, incluso abandonando sus hogares, abandonando sus hijos, tomándose una vida de libertinaje, dejando de lado sus responsabilidades. Y creemos que de esta manera tal vez le vamos a solucionar el problema, pero esta forma de tratar el egocentrismo da por sentado que el egocentrismo no es natural, que no es más que la reacción que cabe de esperar en un caso de tratamiento injusto. O sea, el problema no lo tiene usted, el problema lo tienen son los demás, las personas que le han tratado mal, las personas que se han comportado de esa manera con usted, son los culpables. Entonces trate de alejar a esas personas, trate de no tenerlas de vista y trate de vivir su vida, lo que usted quiere, sus gustos, sus anhelos, los demás no importan. Pero realmente este enfoque en la práctica no da resultado, porque toda relación matrimonial, toda, incluye un porcentaje, por mínimo que sea, de inevitable renuncia a la propia satisfacción y a mi propio derecho. Por eso la palabra del Señor en la porción más extensa, allí en Efesios 5:21 al 6:4, la palabra inicial es: someteos unos a otros por respeto al Señor que mora en medio vuestro. O sea, si usted quiere un matrimonio feliz, inevitablemente tiene que tener una disposición de ceder, de negarse ciertas cosas, porque es que realmente lo que yo no me niego, nunca lo voy a obtener. Si yo quiero tener algo, lo primero que tengo que hacer es darlo, dijo el Señor. Ese es el principio bíblico. Por eso este tipo de orientación no va a resultar en nada bueno. ¿Por qué? Porque lo único que está haciendo es enfatizando el egocentrismo en la persona, que es lo que ha generado todo el dolor y toda la destrucción y todo lo que hoy estamos viviendo. En realidad es totalmente imposible llevar adelante una relación con una persona que se cree ser la merecedora de toda la preeminencia, simplemente por su sufrimiento previo. O sea, yo soy el herido, yo soy la herida, yo soy el que me causaron daño. Todos tienen que estar centrados en mí, todos tienen que estar pendientes de mí, yo no tengo que estar pendiente de nadie. Y realmente esto es un enfoque totalmente contrario a la palabra de Dios, totalmente mundano. El enfoque cristiano es completamente distinto, diferente desde su inicio. De esta manera, por profunda y dolorosa que pueda ser la herida sufrida, no puede justificarse el egocentrismo actual. Realmente si usted quiere seguir arraigado al sufrimiento, al pasado, al dolor, a lo que le ha causado dolor en su vida, y de esta manera quiere justificar ese egocentrismo actual, aunque es evidente que una persona que ha sido herida, ha sido maltratada, eso ayuda a que aumente más el egocentrismo de base. Y pues esa es la naturaleza pecaminosa. Realmente la naturaleza pecaminosa consiste en vivir para mí y no para Dios ni para los demás, pero es totalmente contrario a la palabra del Señor. Pero realmente el pasado
nunca da derecho a manipular el presente a nuestro antojo. Las personas con complejos de inferioridad y las que creen superiores tienden a centrarse a sí mismas de manera insana. Realmente la base es el orgullo, el egocentrismo, ya sea hacia abajo, que es la baja autoestima, o hacia arriba, que es el sentido de superioridad. Creerme que soy más que los demás, que me merezco de los demás porque yo soy esto o aquello, o todos tienen que tener compasión de mí porque yo soy la persona sufrida, yo soy la persona herida, yo soy la persona a la cual le causaron daño. Y de esta manera vivir obsesionadas como están por la imagen que puedan proyectar a cara de los demás, o por el trato que reciben. Siempre está pendiente si me saluda, si no me saluda, si se ríe, si no se ríe, si se despide, si no se despide, si me contestó de manera amable, si me generó de manera descortés, lo cual va a ser imposible tener un mundo rodeado solamente en agradarme. Total que ese direccionamiento no va a resolver nada. Lo único es que va a agravar y la persona va a estar teniendo que huir de lugar en lugar, y por eso usted ve personas que se divorcian y se siguen divorciando. Si no le sirvió uno, no le sirvió ninguno. Si no le sirvió una, no le sirvió ninguna, porque el problema lo tiene la persona misma. Una segunda opción que opta la persona en su sabiduría humana, que presenta, es: ayudemos a la persona a superar su complejo de inferioridad para convertirlo en uno nuevo de superioridad. Como decíamos, la raíz sigue siendo la misma, entonces aquí porque a toda hora está abajo y aquí porque está demasiado arriba. O sea, la base es la misma. Con eso lo único que va a hacer es empeorar la situación inicial, porque la base del problema viene siendo el mismo: mi ego, mi yo, mi orgullo, sin haber proporcionado herramientas y claves para vivir de forma plena y saludable. Entonces usted estará diciendo: bueno, sí, yo pensé que era lo primero, ahora que estaba explicando lo segundo, creí que era lo segundo, pero tampoco funciona. Entonces, ¿cómo puedo hacerle frente a ese egocentrismo? O tal vez usted diga: ese es el problema de mi cónyuge, ¿cómo puedo entonces ayudarle? ¿De qué manera le puedo ayudar para que pueda tener una vida feliz y plena? No para que me haga feliz a mí, sino para que la persona sea feliz y plena. Porque las dos posturas anteriores no va a resolver el problema y no va a hacer que la persona sea feliz y plena. Y si la persona no es feliz y plena, pues muy difícilmente va a ser feliz y plena a las personas que le rodean. Entonces, ¿cómo podemos tratar o cómo podemos hacerle frente a este egocentrismo? La palabra del Señor allí en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 15 nos dice: y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue crucificado. Esa es la esencia de la vida cristiana. Realmente la madurez cristiana no tiene que ver mucho en cuántos años yo llevo yendo a la iglesia, cuántos años llevo estudiando la palabra, o qué tan participativo soy en los ministerios. No, realmente la madurez cristiana se mide no en que me sienta menos, sino en que piense menos de mí y más en los demás. La esencia del pecado, según nos informa la palabra del Señor, que es la verdad, es vivir para nosotros antes que vivir para Dios y para las personas que nos rodean. Esa es la esencia del pecado. Esa es la esencia de todo lo que estamos viviendo hoy. Realmente la solución no es resolverle el problema a este, aquel, al otro, sino darle herramientas que lo levanten, que lo lleven al nivel que Dios quiere que viva. Y por eso Jesús, cuando le dijeron, bueno, de todos los mandamientos, estatutos, preceptos, que eran más de 600 que estaban en la ley, ¿cuáles son los verdaderamente importantes? Y entonces Jesús resume toda la ley y los profetas, o sea, la Biblia existente hasta ese momento, en 2 mandamientos. Eso lo encontramos allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículos 37 al 40, y Jesús le dice: mire, en estos 2 mandamientos se puede resumir la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda persona
por ser creada por Dios, tiene el derecho de ser tratada con amabilidad y respeto. Sin embargo, tiene que hacérsele ver que seguir centrado en sí mismo, seguir creyendo que todo el mundo tiene que estar centrado en su dolor, en su tristeza, en lo que le pasó en el pasado, no se justifica por lo que le haya sucedido en el pasado. Realmente la amabilidad que yo debo darle a una persona es por ser persona, pero no la manipulación de que porque yo sufrí, de porque yo viví esto, entonces toda la atención tiene que estar en mí, porque si no me enojo, si no hago trizas el matrimonio, si no hago trizas los momentos amables, porque ustedes me miran feo, ustedes no me hablan, ustedes no me consideran, ustedes no me tienen en cuenta. Eso no justifica el que toda una familia tenga que estar centrada en una sola persona, sino que eso realmente obedece al propio carácter pecaminoso, a la propia naturaleza pecaminosa, aunque como decía hace un ratico, se entiende que fue agravada por el abuso o por el maltrato sufrido. Pero en ese caso es súper urgente pedir ayuda y dejar que el Espíritu Santo manifieste a Jesús a través de su vida, o sea, comenzar a vivir la vida cristiana, que es dejar nosotros de ser el centro de atención y que Cristo comience a ser el centro de atención, no la naturaleza pecaminosa, sino el Espíritu Santo de Dios. O sea, esto es imposible sin haber nacido de nuevo. Esto no funciona si no tengo el Espíritu Santo dentro de mi corazón, porque de lo contrario será una persona desdichada toda la vida. Si usted toma la decisión de decir no, es que ustedes me tienen que seguir entendiendo, y no reconoce que el problema es su egocentrismo de base, pues el resultado va a ser una vida desdichada, y al ser desdichada pues le va a hacer la vida desdichada a los que le rodean. Y usted dirá, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿O cómo puedo ayudar a mi cónyuge para salir de esto? Bueno, hay dos caminos a seguir. Primero es tomar la posición de lo que he sufrido en el pasado va a contar más que el posible egocentrismo personal, y voy a seguir manteniendo la postura de que son los demás los que tienen que entenderme y son los demás que tienen que vivir para ayudarme a mí, que yo no soy, que el problema no lo tengo yo, sino el mundo que me rodea. Pues yo le digo algo, si esa es la decisión que toma, eso no va a aguantar mucho. No hay, dicen por ahí, mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿verdad? Una situación así va a ser bastante difícil. Tal vez la pareja diga, bueno, listo, entonces no lo mire, no lo toque, o no la mire, no la toque, no le lleve la contraria. Pero esto realmente lo que va a generar es un distanciamiento emocional. Y esperemos a ver si las cosas cambian. Recuerde algo, nadie es capaz de cambiar a otra persona. Si uno mismo no entiende que uno es el que tiene que cambiar, nadie va a poder hacer nada por uno. Y es triste ver que muchas personas se casan con bueno, su novio o su novia, y ya de base se da cuenta que tiene ese problema y se casa con la ilusión de que no, es que yo con su amor, con ese trato que usted me da, yo voy a cambiar. Eso es una ilusión realmente. Yo siempre he dicho, ni Espíritu Santo que uno fuera para ser capaz de cambiar a otra persona. Por eso usted ve que algo que Jesús usaba, una pregunta que usaba cuando iba a sanar a alguien, iba a ayudar, ¿qué quieres que te haga? O sea, ¿tienes el deseo de recibir la sanidad? ¿Tienes el deseo de recibir la liberación? ¿Tienes el deseo del cambio? Y tal vez esta posición de no, ustedes tienen que entenderme, ustedes, ¿verdad? Y seguir con la queja y con el dolor y con la manipulación, porque realmente esto se convierte en una manipulación. Tal vez se llegue a una conciliación. Bueno, yo cedo si usted cede, entonces usted no me haga esto y yo no le hago esto, porque pues realmente casi siempre se casan personas con la misma problemática, entonces tienden a chocar. Entonces como que esto no me lo toca y yo no le toco esto. Pero las parejas que optan por esta clase de relación tal vez parezcan a la apariencia de los demás parejas muy felices, pero cuando llegan esos momentos, tal vez el momento del aniversario, el momento de manifestar el afecto, se ve que todo es forzado, que todo es apariencia, pero que realmente no es algo que brote del corazón. Pero recuerde que el evangelio son buenas nuevas, y el trabajo o el fin de la predicación de la palabra
es dar esas buenas nuevas, no dejarle metido en el problema, no es identificarle el problema, sino llevarle a cómo poder resolver esa situación. Y la otra alternativa es una alternativa que no es a la relación del mero pacto. Lo que usted ve en muchos matrimonios después de ciertos años, ya el uno se dice al otro, mire, ¿sabe qué? Yo voy a estar con usted hasta que mis hijos se gradúen, o hasta que mis hijos se casen, o hasta que yo consiga trabajo, ¿verdad? O sea, son relaciones que están a mero pacto, o sea, ya lo que une el matrimonio tal vez es la hipoteca de la casa, o lo que une ese matrimonio son los hijos que todavía están pequeños, o lo que une ese matrimonio es porque uno de los dos se enfermó, entonces pues yo tampoco le voy a dejar botado, o yo tampoco le voy a dejar botada, pero ya no es ese afecto de pareja que debe mantenerse y que debe crecer a través de los años. Y para poder resolver ese problema y poder hacer que lo que esa situación ha debilitado en el matrimonio ahora pueda comenzar a fortalecer, es reconocer el egoísmo propio como el problema fundamental en esa relación de pareja y ocuparnos de buscar y solucionar, más que pedir que el cónyuge me resuelva el problema o que los hijos me resuelvan el problema, es entender que tengo un problema de base y que voy a tener que lidiar con ello, voy a tener que tratar con ello si quiero que las cosas cambien y si quiero que las cosas se resuelvan. Y tal vez usted diga, pero ¿por qué es conveniente hacerlo así? Porque siempre, y dirá usted a otra vez, entonces yo soy el del problema o yo soy la del problema. Sencillo, porque solo usted puede solucionar realmente su problema de egoísmo. O sea, eso no lo va a poder resolver nadie más. Eso no, por mucho que su cónyuge le ame, no va a poder resolver esto. Por mucho que sus padres, sus hijos le amen, no van a poder resolver esto. Así mismo como sus padres tampoco fueron capaces de resolverle el problema, el único o la única que puede resolver el problema es usted mismo. Y solo usted puede hacerse responsable de eso. Por eso, como matrimonio cristiano, glorifique a Dios y cumple el propósito para el cual Dios lo creó, es una actitud de sometimiento. Es una actitud de dejar de estar centrado en mí, de no buscar mi bien. Esa es la esencia de la vida cristiana práctica, es no buscar mi bien, sino buscar el bien de mi cónyuge y de mis hijos. Igual el cónyuge, buscar el bien de su cónyuge y de sus hijos. Igual los hijos, buscar el bien de sus padres y de sus hermanos. Igual los padres, buscar el bien de sus hijos y no el de sus padres. Entonces, bajo esa base, pues esos problemas del pasado van a ser puestos en la cruz de Cristo. Vamos a perdonarlos y vamos a dejar de centrarnos en nosotros mismos, porque es que la persona egocéntrica siempre va a tener una razón por la cual se tienen que centrar en él. Y si no, pues les daño el paseo. Si no, pues les daño el día. Si no, pues les daño la cuarentena. Bueno, y todo lo demás que esté a nuestro paso. Y realmente tomar en serio la palabra es estar dispuestos a renunciar a nuestro propio yo. No hay nada que perjudique más un matrimonio o una vida feliz que inventar excusas para nuestros actos egoístas. Mientras nosotros mantengamos esa posición, pues no va a haber solución al problema. Tal vez va a haber aguante, tal vez va a haber resistencia, pero el matrimonio va a ir debilitándose día a día hasta que se derrumba de pleno. Y es triste ver cómo muchas parejas, cuando ya sus hijos se van, cuando ya sus hijos no están en casa, ya no se aguantan, ya duermen en camas separadas, ya duermen en habitaciones separadas, porque ya no se soportan, porque nunca trataron el problema de base, que es el egocentrismo, el estar centrado en mí y no en mi cónyuge. Y tal vez usted diga, ¿y de qué me sirve eso? Sencillo, felicidad. Felicidad, una vida dichosa, una vida plena en el Señor, una vida que dé testimonio de Jesús, una vida que imita a Jesús, donde no vino a ser servido, sino a servir. Y la Biblia dice, más bienaventurado es servir que ser servido. Tómese en serio la palabra y yo sé que las cosas van a comenzar a cambiar. Y cuando usted se tome en serio su problema de egocentrismo y comience a cambiar, seguro que usted va a ver que su cónyuge cambia, que sus hijos cambian y que todo su mundo alrededor está cambiando. Que sea Dios ayudándonos a través de su Espíritu, el cual mora en nosotros. Quiero orar por su hogar. Quiero orar por su familia. Quiero orar por sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús,
Hoy oro a favor de cada familia que ha estado representada en esta transmisión y que más adelante también muchos serán edificados a través de ello. Oro por cada uno de sus hogares. Oro para que el Espíritu Santo pueda hacer esa obra maravillosa en cada una de las familias, en cada uno de los hogares, en cada una de las vidas, y podamos llevar el nombre de Cristo en alto y podamos ser testimonio primero en la iglesia más cercana que tenemos, que es nuestro propio hogar y nuestra propia familia. Oro por aquellas personas que están heridas, Señor, que tú envíes una unción de perdón. Si usted tiene dolor en su corazón por heridas del pasado, la solución es el perdón. Yo le invito que en el nombre de Jesús comience a entregarle cada una de esas escenas que están grabadas en su mente, comience a entregárselas, a colocarlas sobre la cruz de Jesús y comience a perdonar una a una a esas personas y dile al Espíritu Santo que te sane y deje de estar centrado, centrada en usted mismo. Piense en su cónyuge, en sus hijos. Viva para Dios y para los demás y no para sí mismo. Esa es la esencia de la madurez cristiana. Pero esto solamente es posible si has nacido de nuevo. Por eso, si no has tomado la decisión de entregar su vida a Jesús, si no has nacido de nuevo, este es el momento. Yo le invito a que repita conmigo estas palabras. Dile: Señor Jesús, yo te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Hoy te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo y te declaro el único Señor de mi vida. Gracias por perdonarme. Gracias por darme vida eterna. Toma ahora el mando de mi vida y haz de mí esa excelente persona que tú quieres que yo sea. Recuerde, somos la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo. Les invitamos a nuestra transmisión a las 9:30 en nuestras redes sociales, también por Radio Primavera y por Nitro a las 9:30 y a las 8 de la noche, redes sociales, el altar familiar. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos nosotros. Dios les bendiga. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.